Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor Jean-Pierre Curie. El doctor Jean-Pierre Curie es médico, patólogo, colaborador de largo tiempo de consulta participativa y a propósito de nuestro 10º aniversario, pues estamos muy agradecidos de que el doctor Curie nos haya concedido esta consulta. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor. Muchísimas gracias, licenciado Hopperman. Gracias porque yo formo parte de la familia, por lo menos así me considero. Y para mí es un honor poder compartir con ustedes y darle algunos tópicos de lo que significa la patología quirúrgica a la cantidad de personas que ven su programa. Perfecto, perfecto, doctor. Y al respecto, vamos a arrancar de una vez para que aprovechemos todo el tiempo. Doctor, patología, médico patólogo. ¿Cuáles son los las diferentes tipos de patología? ¿Cómo se divide la patología anatómica, clínica? Explíqueme. Sí. Hay dos tipos de patólogos, los patólogos quirúrgicos y los patólogos forenses. Los patólogos quirúrgicos estamos entrenados para hacer el diagnóstico histopatológico de lesiones benignas, malignas, tumorales, inflamatorias y a veces hasta infecciosas. A diferencia ya del patólogo forense que ya tiene otra visión y otro trabajo que es muy diferente al de nosotros. La patología se puede dividir en patología, como le dije, no tumoral y patología tumoral. La patología tumoral quirúrgica la podemos ver, por ejemplo, cuando un paciente tiene una diverticulosis con diverticulitis, que son invaginaciones que se producen en la mucosa del colon y que producen reacciones inflamatorias y que a veces deben de ser operadas quirúrgicamente por un cirujano. Y entonces nosotros recibimos esa pieza que no tiene nada que ver con un tumor, absolutamente nada que ver con un tumor. Después está la patología tumoral, donde la subdividimos en tumores benignos y malignos, y ahí hacemos un diagnóstico primero de lo que es benigno y de lo que es maligno. Cuando hacemos un diagnóstico de lo que es maligno, pues entonces tenemos que ponerle apellido a esa malignidad. Y para llegar a eso tenemos una serie de procedimientos que nos pueden servir para afinar el diagnóstico, porque es muy importante llegar al punto final de un diagnóstico, ya sea con métodos convencionales o con inmunistoquímica, marcadores tumorales, oncogenes, porque de eso dependerá muchísimo el tratamiento y el pronóstico que va a tener ese paciente con relación a su tumor. Eso es así, doctor. Y nos asalta preguntar cómo se clasifican estas masas tumorales, estos tumores. Usted explicaba el asunto de crecimiento de benignos y malignos. En cuanto al tumor benigno, doctor, ¿esto quiere significar que no hay cáncer? Exactamente, no hay cáncer. Los tumores, tenemos diferentes tipos de epitelios, de tejidos en el organismo humano. Hay los epiteliales, hay los mesenquimales, que son los que dan el sustento a los órganos y al cuerpo en general. Los tumores neuroendocrinos, los tumores del sistema nervioso central que afectan el cerebro y los hay benignos o malignos. Cuando yo hablo de benigno es que no hay ninguna particularidad microscópica de que esa lesión es maligna y que va a tener un potencial futuro de degenerar y producir un cáncer eh, a largo plazo o a corto plazo. Todo dependerá del tipo de tumor. Le voy a poner un ejemplo fácil. Los tumores de grasas, que se llaman lipomas, que son muy frecuentes, que se pueden ver, o los quistes sebáceos o quistes epidermoides que se ven también frecuentemente en el cuero cabelludo. Cuando usted lo analiza, los lipomas están constituidos por tejido graso, maduro, bien diferenciado, donde no hay ninguna tipia, y los quistes por igual. Claro, esos tumores, por ejemplo, el lipoma en ocasiones tiene un comportamiento maligno y es a lo que se le llama el liposarcoma, que pueden ser
es rara vez, pero pueden ser nefastos a mediano plazo en pacientes que llegan muy tarde a una cirugía. O sea, y entonces, o sea, este tipo de tumor benigno, ahí no oímos que hizo metástasis. Este tumor No, 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 no hace no, metástasis, no, no emigra a ningún lugar. no. Ese tumor que es benigno pudiera degenerar y convertirse en un tumor maligno. Pudiera degenerarse por alguna mutación genética o algo. Porque, como le digo, un lipoma, que es un tumor benigno del tejido graso, del tejido adiposo que está en el cuerpo humano, puede degenerar en ocasiones en un tumor maligno, que es lo que se llama el liposarcoma. Pero el melanoma sí es maligno, doctor. Sí. El melanocarcinoma o melanoma maligno es un tumor muy agresivo, que tiene un pronóstico fatal. La clave está en detectarlo a tiempo. Por eso es muy importante que cuando una persona tenga alguna lesión en la piel o en las mucosas, que esté arrugosa, que tenga sangrado, que esté aumentando de tamaño, que esté irritada, debe visitar a un dermatólogo cuanto antes. Porque el melanoma maligno o melanocarcinoma es un tumor que nace de las células névicas que le dan el color a la piel, el pigmento melánico. Ellas producen ese pigmento melánico. Los hay benignos, como los nevos, y los hay malignos cuando degeneran y se convierten en un melanocarcinoma, que es un tumor bien, bien complicado y de futuro muy malo. Doctor, ¿esto significa o significaría que el tumor benigno es médicamente más tratable, es tratable con métodos y procedimientos menos invasivos, con menos riesgos? Así es, eso es correcto. Cuando usted tiene un tumor benigno, pues lo importante es la extirpación total de esa lesión. Nosotros nos encargamos de decirle a los clínicos, a los cirujanos o a cualquiera que haya hecho una biopsia, por ejemplo, por ponche de piel, los dermatólogos hacen mucho eso, de que, por ejemplo, le sacaron un nevo y que ese nevo es benigno y que los bordes de esa biopsia están libres de esa lesión névica. Es muy importante siempre que los bordes estén libres. Hay muchos factores que pueden incidir en que esas lesiones que comienzan como benignas degeneren y se hagan malignas, tipos por genética, por irritación, contaminación, una serie de lesiones. El sol, en fin, muchas cosas pueden hacer que degeneren esas lesiones. Uso, alimentación, sistema de vida, alcohol, daños creados por otras patologías, ejemplo, por poner una diabetes y otra patología, pueden hacer que este tumor benigno degenere en un tumor maligno. Bueno, sí, el estilo de vida, el alcohol, el tabaco, la consumación de grasas en exceso, carnes en exceso también, pueden tener un factor que desencadene lesiones que van a empezar, por ejemplo, los grandes comedores de carne, como en los países de América del Sur, tienen una alta incidencia de cáncer de colon por su estilo de vida, hacen mucho la carne y eso produce mutaciones a nivel de las células del colon que pueden degenerar, convertirse primero en un pólipo y después en un adenocarcinoma de colon. Por eso que es tan importante la prevención. La prevención es vital. Todo lo que se obtiene a tiempo, usted puede estar seguro que tiene una solución excelente. Un Doctor, pólipo, perdón, un pólipo que aparezca en el colon y se estirpe a tiempo es un pólipo benigno que no ha degenerado y ahí se terminó. Pero si ese pólipo se quedó años ahí, va a degenerar por irritación, por productos químicos, por una serie de factores y convertirse en cáncer. doctor, y los malignos, lo que entendemos que es ya la presencia de un cáncer en sí. Explíqueme, doctor, los tumores malignos, el terror del ser humano. Sí, lamentablemente, como usted bien lo dice, es un terror porque cada vez hay más casos de cáncer, cada vez hay más personas jóvenes que tienen cáncer que antes se veían en personas de cierta edad. Por lo tanto, es por lo que yo digo, es muy importante la prevención. Los tumores malignos son tumores que pueden ser epiteliales, mesenquimales, y que por razones múltiples, que usted bien mencionó,
degeneran. Hay una multiplicación anormal de esas células con un índice de mitosis celular extremadamente alto y atípico que van a destruir todo lo que encuentren a su paso, absolutamente todo. Le pongo, por ejemplo, el cáncer de mama, que puede empezar con una lesión pequeñita, que a veces no es perceptible en una mamografía o una sonomamografía. Hoy en día ahí tenemos mejores técnicas, mucho más finas que permiten hacer el diagnóstico. Por eso es tan importante que una mujer se haga su sonomamografía anualmente, porque si se escapó en una, se puede encontrar en la segunda, sobre todo cuando las lesiones son milimétricas. Ya un tumor de 2 centímetros es un tumor que ya tiene un pronóstico comprometido. Lo interesante es tener tumores de menos de 1 centímetro. Entonces, el cáncer de mama es una lesión muy frecuente en la mujer, y sobre Doctor, todo el número uno de cáncer en mujeres no fumadoras, y que en la actualidad, en este tiempo que vivimos, este siglo XXI, es un verdadero fleo. doctor, fíjese qué interesante que usted habla menos de 1 centímetro y ahí llegamos a los grados y estadificación de estos tumores malignos, doctor. Cuando a un paciente se le dice o se le pone un diagnóstico, un tumor BR3, BR, qué sé yo cuánto, BR4, doctor, los grados y la estadificación de los tumores malignos, expliquen. Sí, sí, sí. Los tumores malignos tienen 3 grados. Pueden ser bien diferenciados, moderadamente diferenciados o pobremente diferenciados o indiferenciados, también se le puede llamar. La diferenciación está de acuerdo a si se parecen mucho, poco o nada al tejido que le dio origen. Mientras más indiferenciados, más agresivos son. Más posibilidades de dar metástasis por vía linfática o por vía hemática en los vasos que están alrededor de ese tumor. Entonces, cuando se hace la cirugía oncológica, por ejemplo, de un tumor de mama, que se hace dependiendo del tamaño y si hay o no la presencia de ganglios a nivel de la axila, se decide hacer una mastectomía radical. Entonces, el trabajo del patólogo quirúrgico está en medir el tumor, ver los bordes quirúrgicos, determinar si hay ganglios tomados o no, cómo está la areola y el pezón, si hay infiltración de eso. Y en función de eso, hay unos códigos, hay unos protocolos de tipificación, de estadiaje, mejor dicho, donde se va a medir tumor, nódulos linfáticos y metástasis. Y dependiendo de lo que nosotros encontremos, vamos a dar una clasificación, un TNM, que es como se usa normalmente, es tumor, node y metástasis. Y con eso, perdón, el oncólogo va a trabajar dependiendo de lo que nosotros le digamos. O sea, de ahí se desprende y se conoce, por ejemplo, la característica de las células tumorales, Sí, el tipo de tumor, por la ejemplo. autosuficiencia del tumor en el aspecto de este tipo de células tumorales que tienen. Por ejemplo, el tipo de tumor, si es el carcinoma ductal, que es el más frecuente, el lobular, el medular, el carcinoma mucinoso. Hay varios tipos de cáncer, el más frecuente es el carcinoma ductal. Todo eso, midiendo el índice mitótico, el pleomorfismo de la célula, nos van a permitir dar un diagnóstico final para que el oncólogo pueda trabajar con la inmunistoquímica. Se le tiene que hacer estudios de inmunistoquímica, por ejemplo, a ese tumor de mama, para ver si ese tumor responde al tratamiento hormonal de estrógeno por esterona y a otro elemento que es el HER2, que sirve para, dependiendo si está positivo o negativo, dar un medicamento que se llama el Herceptin, que forma parte de los tratamientos que se dan contra el cáncer de mama. Doctor, ¿qué pasa en la anatomía humana? ¿Cuáles son las causas de estos tumores malignos, doctor? Bien, pueden ser ambientales, la contaminación, radiaciones, el uso de comidas ricas en grasas, factores genéticos. Por ejemplo, personas que, le voy a poner un ejemplo, personas que han tomado mucho sol en su vida
adulta, joven y cuando adolescentes, tienen una alta proporción de tener cáncer de piel por la cantidad de radiaciones que recibieron. Doctor, ¿cómo se diagnostican estos tumores malignos? Según tenemos entendido, hay una gama de pruebas diagnósticas para los tumores malignos. ¿Es cierto, doctor, que los tumores malignos son el mal, el cáncer es la enfermedad que tiene más pruebas a someterse para confirmar su existencia? Bueno, sí, hay pruebas para confirmar su asistencia, como usted dice. Lo importante es hacer un buen diagnóstico, porque dependiendo del pronóstico y del diagnóstico, dependerá el arsenal que van a tener los oncólogos para dar cierto tipo de quimioterapias. Es muy importante afinar esos diagnósticos. O sea, que diagnosticar un cáncer, vamos a llamarlo así, es una tarea del patólogo, no una tarea clínica Bueno, del oncólogo clínico. sí, el oncólogo clínico es el que va a entrar en la última fase, que es la fase del tratamiento. Vuelvo y pongo, por ejemplo, el caso del cáncer de mama. La paciente llega, se hace una sonomamografía, le encuentran un nodulito sospechoso, se hace una biopsia, y una pequeña toma de muestra del tejido mamario donde está la lesión, lo hace el radiólogo, se hace el diagnóstico, si es positivo, de carcinoma ductal, por ejemplo, y ya después pasa al oncólogo quirúrgico, que es quien va a hacer la cirugía. Después completamos nosotros el estadiaje, confirmamos el diagnóstico, se hacen la prueba de inmunistoquímica para ver si ese tumor se le pueden dar ciertos medicamentos, y después pasa al oncólogo clínico que va a seguir esa paciente durante años hasta que ella entre en periodo de remisión y de posible cura, dependiendo de una serie de factores. Doctor, quiere decir que el oncólogo clínico determina el tratamiento a aplicarse a este tumor maligno, a este cáncer, después de que el patólogo determina estadio, tamaño y positivo o negativo a cierto tipo de tratamientos y procedimientos. Correctísimo, eso es así. Como le digo, el oncólogo clínico ya es la parte final de ese paciente, dependiendo del tipo de tumor maligno. Entonces tienen arsenales terapéuticos que van a aplicarse o no. Cada paciente es individual. Podemos tener varios de nosotros tener al mismo tiempo un cáncer de colon, el adenocarcinoma de colon. Pero cada uno de nosotros va a evolucionar y va a responder de manera diferente por nuestra constitución, nuestra genética, a los tratamientos que son ofrecidos para poder eh, curar a ese paciente o darle por lo menos expectativas de vidas a largo plazo. Porque lamentablemente los tumores que son diagnosticados muy tarde, un cáncer de colon que ha ocluido el colon, que hay que extirparle una porción del colon, probablemente está lleno de metástasis a nivel de los ganglios alrededor del colon, metástasis a hígado. Ya ese es un estadio demasiado avanzado, y el oncólogo lo que va a hacer es muy difícil que pueda curarlo, pero por lo menos le dará expectativas de vida de que ese paciente puede durar todavía un tiempo más, y, y darle calidad de vida hasta el tiempo bueno, que ya tenga que fallecer, por ejemplo. Doctor, esta pregunta nos sentimos con confianza, debe preguntarle, ¿están los laboratorios patológicos del país para diagnosticar, estudiar cualquier tipo de tumor canceroso, maligno
o benigno y obtener en estos laboratorios patológicos dominicanos resultados que conduzcan a un tratamiento eficaz y adecuado. Totalmente, totalmente. Aquí hay excelentes especialistas, excelentes laboratorios de patología con toda la tecnología de punta que permiten hacer diagnósticos correctos en beneficio de los pacientes. En casos, por ejemplo, de que hay una lesión que sea bien indiferenciada, que no podamos ponerle apellido y nombre, simplemente se hace una inmunistoquímica que nos va a determinar qué tipo de tumor es, la familia a la que pertenece, y eso es importantísimo. O sea, hoy en día no es como hace 50 años que a veces uno decía, bueno, tiene un tumor maligno, no sabemos de dónde viene, y el paciente lamentablemente fallecía porque a lo mejor estaba en una localización que no se pudo descubrir. Es muy raro que eso suceda, pero en sentido general, hoy en día hacemos diagnóstico casi en el 99% de los casos. Le preguntamos, doctor, porque tenemos dos amigos de consulta participativa, dos amigos que nos siguen, que por recomendación de su oncólogo clínico viajaron fuera del país para hacerse los estudios histológicos, los estudios patológicos de sus tumores detectados en estudios. Ya, bueno, esa es una opción que usted tiene también. Si usted quiere tener quizás una tecnología quizás por encima de la que podemos contar con nosotros, que no es mala, porque la medicina dominicana ha hecho muchos avances en todos los sentidos, en todos los sentidos. Si usted tiene un seguro internacional, bueno, y usted quiere tener una segunda opinión, me parece correcto que usted pueda ir y ver quizás qué medicamento, qué quimioterapia nueva estén usando de manera experimental y que usted pueda beneficiarse de esa terapia. Porque muchas veces he conocido pacientes que se han ido a Estados Unidos con lesiones malignas, complicadas, y allá le han ofrecido protocolos de experimentación para tratar sus tumores. Eso es, por ejemplo, Doctor, tenemos que en el proceso, como usted señalaba ahorita, hay muchísimas pruebas, estudios radiológicos, estudios de medicina nuclear, estudios de sangre para diagnosticar la presencia de un tumor. ¿Por qué un médico solicita un análisis patológico y cuándo solicita este análisis patológico después de tener resultados de ciertos tipos de estudios? bien, cuando el paciente tiene alguna lesión, en la piel, en la mama, en el estómago, el paciente llega con una gastritis que no se le quita, que tiene molestias, se le hace una endoscopía y se determina que tiene un pólipo o tiene un tumor. Entonces ahí se toman las muestras y en función de eso, pues se hará después en un segundo tiempo una gastrectomía total, con vaciamiento ganglionario, una serie de cosas. Es importante que todos los tumores, ya sean benignos o malignos, sean extirpados. ¿Cómo le digo? O sea, 2 y 2, lamentablemente en medicina no es igual a 4. Nosotros podemos tener un tumor de apariencia benigna, tanto por los estudios clínicos y radiológicos, y resultó ser un tumor maligno. Entonces no podemos dejar ese tumor ahí porque sí parece benigno. No, porque en excepcionales casos, pero que existen, pudiera degenerar ese tumor y convertirse en un problema grandísimo para ese paciente. Absolutamente toda lesión que esté en el organismo humano, ya sea superficial o profundo, debe ser investigado hasta las últimas consecuencias para dar un diagnóstico y que ese paciente reciba lo mejor que se le pueda dar en su enfermedad y en su momento. O sea, doctor, volviendo a lo que usted trataba anteriormente, que determinar dejar un tumor porque es pequeñín, porque parece benigno, porque ese tumor no está presentando ningún tipo de problema, por ejemplo, donde fue detectado, es un error. Es un error, un total error. Solamente en casos excepcionales de pacientes a los que no se le puede someter un procedimiento o una anestesia porque tienen comprometidas sus funciones vitales, cardíacas, respiratorias, es en el único caso en que yo pudiera, y como quiera.
pudiéramos intentar hacer una biopsia por aguja, no una biopsia transoperatoria o quizás extirpar un pedazo del tumor, por ejemplo, si se tratara de la tiroides, por ejemplo. Quizás una persona anciana de 95 años que tenga un tumor en la tiroides y que no se pueda extirpar la glándula porque si le dan anestesia o cualquier procedimiento pudiera fallecer en el acto quirúrgico. Existen otros procedimientos que son las biopsias por aguja fina, que se utilizan mucho también, por ejemplo, a nivel tiroides, que le acabo de poner. Y con ese material que se saca superficialmente se le puede hacer un diagnóstico a ese paciente. Pero hay que intentarlo, hay que Doc- intentar. Doctor, el patólogo, el médico patólogo, el doctor Jean-Pierre Curie, no practica ningún tipo de procedimiento invasivo en el diagnóstico del cáncer. El patólogo solamente trabaja en el diagnóstico de estadio de benignidad o malignidad del cáncer. Bien, en lo que a mí respecta, sí, porque yo fui entrenado en Europa, pero los patólogos que hay aquí, que se han entrenado en los Estados Unidos, pueden hacer, están autorizados y fueron entrenados a hacer pequeñas intervenciones, por ejemplo, como le estaba diciendo, una biopsia por aguja de la tiroides, una biopsia por aguja de un ganglio linfático, sí están entrenados para hacer eso. Y aquí hay dos o tres personas que sí lo hacen, que son patólogos quirúrgicos y que están entrenados y debidamente certificados para hacer eso. Para hacer estos pequeños procedimientos Esos pequeños, quirúrgicos. exactamente, de punción, sí. Y esos pequeños procedimientos quirúrgicos se pudieran llamar procedimientos quirúrgicos de diagnóstico. Sí, pueden llamarse diagnóstico. La mayoría de los casos, a veces son fallidas, lamentablemente, pero la mayoría de los casos, usted puede llegar a hacer un diagnóstico a cabalidad o, o si no, por lo menos dar la voz de alerta de que necesita hacer un procedimiento más amplio, como una biopsia abierta, extirpar la glándula, en fin. Doctor, en su experiencia, su vasta experiencia, los marcadores tumorales, sus resultados son definitivos para determinar que hay la presencia de un posible tumor maligno o benigno en el cuerpo. Los marcadores tumorales, por ejemplo, que se hacen en sangre, los sanguíneos, el CA 19,9, hay una serie de marcadores que pueden dar alerta, pueden dar la voz de alerta. Por ejemplo, una paciente le voy a poner un ejemplo, de 50 años, que se hace su chequeo con su ginecólogo, le manda a hacer las pruebas tumorales y hay algunas de esas que salen alteradas. Habría que ver entonces si hay algo que se está incubando por ahí. Muchas veces son por procesos más bien irritativos y no tumorales, pero ya ese es una voz un signo de alerta de que debemos de pasar una segunda fase radiológica con tomografías, sonografías, por ejemplo, el cáncer de ovario, que es un cáncer bien agresivo y que no da manifestaciones al principio. Entonces, a veces el ginecólogo puede despistar un cáncer que se esté produciendo en un ovario porque le hizo unas pruebas tumorales en sangre y con eso da la voz de alerta. Se le hace una tomografía, se le hace una resonancia y puede determinar si hay una masa o no. Si hay una masa, esa paciente va a ser intervenida quirúrgicamente y se le va a hacer una biopsia por congelación, una biopsia transoperatoria, donde el ginecólogo o el ginecólogo oncólogo o el cirujano oncólogo van a extraer un pedazo de ese ovario o el ovario entero, si lo puede hacer, y los patólogos vamos a congelar esa pieza a menos 25 grados Celsius, la vamos a teñir con una técnica especial y podemos decirle por teléfono, y el cirujano en el quirófano, si esa lesión es benigna o maligna. Doctor, usted habló al principio de los tipos de patología. Hay un tipo de medicina patológica infantil. Sí, por supuesto. Hay patólogos infantiles, pediatras, claro que sí. La medicina ha ido avanzando y lamentablemente tenemos enfermedades propias de los niños, cánceres de los niños. Uno de los más frecuentes son las leucemias y hay oncólogos pediatras clínicos, hay cirujanos oncólogos pediatras y hay patólogos pediatras también, que prácticamente ven todo lo que ven son niños y adolescentes.
Doctor, se detectó un tumor maligno, se determinó su estadio, se determinó el tipo de tratamiento, por ejemplo, como usted mencionaba, positivo estrógeno, negativo estrógeno, detectado el tumor, aplicado el tratamiento. ¿Cuál es la posibilidad de retorno de un tumor maligno y un tumor benigno? Bueno, si el tumor benigno fue extirpado totalmente, no va a recidivar nunca. El tumor maligno, eh, hay un por ciento de que volviera a recidivar, a que volviera a aparecer en otra localización. Por eso que los primeros 5 años es un tiempo que se ha dado, todas las sociedades mundiales de oncología, donde un paciente después diagnosticado y con tratamiento debe tener un seguimiento de por lo menos 5 años. Si a los 5 años ya el paciente no tiene ninguna manifestación, ni tiene síntomas, ni tiene ninguna modificaciones en su organismo, ya sea de punto de vista químico, en hemograma y todo eso, se puede considerar que el paciente está curado. Pero hay que Eh, esperar ese periodo de remisión de aproximadamente 5 años. A partir de los 5 años se puede decir que un paciente determinado se curó después de su cirugía oncológica, de su quimioterapia y de toda una serie de procedimientos que se le hicieron. Eso no quita que yo he visto pacientes que después de 10 años han tenido una metástasis en un ganglio. O sea, es algo increíble, pero no se ve, gracias a Dios, todos los días. Doctor, no importa dónde esté el tumor, en qué parte del cuerpo se detecte el cáncer. La metástasis del tumor puede ocurrir en cualquier parte del organismo. Y bueno, hay preferencias, por ejemplo, de ciertos tumores a dar metástasis a ciertas áreas. Por ejemplo, el cáncer del colon le gusta mucho dar metástasis a hígado, pulmón y cerebro, por ejemplo. Eh, hay algunos cánceres que dan metástasis a los huesos, como el de la próstata, el de la mama, el del tiroides y riñón, por ejemplo. Tienen cierta predilección por su composición molecular y genética a afectar ciertos órganos más que otros, por ejemplo. Pero lo ideal es hacer un diagnóstico precoz para evitarnos todas esas cosas y que al momento que se haga, se rinda un informe patológico, se le pueda decir al paciente, a su familia y a los médicos clínicos oncólogos, el paciente no tiene metástasis. Eso cambia mucho la evolución y la perspectiva de vida de un paciente. Por eso que yo siempre insisto que todo debe ser descubierto lo más tempranamente posible. Hacerse controles sonográficos de la próstata a los hombres, hacerse sus exámenes hematológicos todos los años, medir el PSA en los hombres, en fin, eso puede ayudar a detectar lesiones pequeñas que pueden tener curación al final. Doctor, tenemos una pregunta encomendada que no podemos dejar de hacerle. En el caso de tumores benignos o malignos en el cerebro, doctor, estos tumores en el cerebro van igual al patólogo y si estos tumores del cerebro retornan como cualquier cáncer, ejemplo, un cáncer de mama. Diferentes gradaciones. Hay una cantidad diferente de tumores cerebrales. Los más frecuentes son los que nacen, son los tumores gliales que nacen de las neuronas y de lo que está alrededor de ellas. Y hay diferentes grados, desde el grado 1 hasta el grado 4 que es el más agresivo y maligno. Se pueden hacer biopsias, por supuesto, en el cerebro, eh, que se puede hacer el diagnóstico perfectamente. Y con estudios de inmunistoquímica podemos determinar la evolución de esos tumores y ver el grado de quimio o de radioterapia que se le puede dar a ese paciente. Doctor, finalmente, ¿cuál es su recomendación como médico patólogo a la clase médica de la especialidad de oncología clínica y a
todas las personas con respecto a prevenir un posible tumor benigno o maligno? Lo importante, como te dije en varias ocasiones, es despistar esas lesiones a tiempo. El control, los chequeos periódicos, anuales, son sumamente importantes. Eso no quiere decir que una persona que se haya llevado por el librito haciendo todo lo que tiene que hacer no le pueda salir una lesión, pero por lo menos, si le tiene esa lesión, podrá ser inicial, está comenzando, y su pronóstico de vida va a ser excelente. Puede considerarse curado. Por eso que es muy importante. Hay tumores que son difíciles de detectar porque están dentro de nuestro organismo, como por ejemplo el ovario, por ejemplo un tumor renal, por ejemplo, en el riñón o en el cerebro. A veces cuando las manifestaciones ya son muy avanzadas, por ejemplo, un tumor cerebral donde un paciente convulsione o tenga cefaleas, dolor de cabeza muy intenso, mareo, etcétera, etcétera, ya usted puede imaginarse que la lesión es grande. Y por eso, Doctor, se nos acabó el tiempo. caramba. Gracias por concederme esta consulta. Bueno, para mí ha sido un honor haber compartido con ustedes. Como les dije al principio, ya yo me considero de la casa y aquí estoy a sus órdenes para cuando ustedes lo requieran o lo meriten. De verdad que sí, un placer y un honor y felicitarlos por su 10º aniversario del programa. Es, Gracias, doctor. Gracias, gracias, gracias. Bien, amigos, después de esta consulta con el doctor Jean-Pierre Curie, médico patólogo, solo nos resta dar las gracias por acompañarnos en estas consultas orientadoras de salud. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.